Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. En el episodio de hoy, nos sumergiremos en una memoria extraordinaria que está sacudiendo los cimientos de cómo entendemos el éxito, la resiliencia y el sueño americano, Acceptance de Amy Nietfeld. Este no es simplemente otro libro de superación personal. Es una mirada descarnada y honesta a través de los ojos de una mujer que transitó un camino extraordinario, desde vivir en su coche hasta graduarse de Harvard y trabajar en Google. Pero lo verdaderamente valioso de esta historia no son sus logros, sino cómo Nietfeld desarma, pieza por pieza, los mitos que rodean a la meritocracia y el éxito en nuestra sociedad actual. A lo largo de este episodio, exploraremos 10 aspectos fundamentales de esta obra que no solo nos harán repensar nuestras concepciones sobre el éxito y el fracaso, sino que también nos invitarán a reflexionar sobre el verdadero significado de la aceptación en un mundo obsesionado con la perfección. Imaginen por un momento a una adolescente sentada en su coche a altas horas de la noche, iluminada únicamente por la luz de una farola del estacionamiento. Mientras la mayoría de sus compañeros duermen en sus camas, ella revisa obsesivamente sus tareas escolares, buscando mantener un promedio perfecto de 4.0. Sus dedos, entumecidos por el frío, pasan las páginas de los libros de texto mientras lucha contra el agotamiento. Este no es el retrato de una simple estudiante ambiciosa, es la imagen de alguien que ha aprendido que la perfección no es una meta, sino un mecanismo de supervivencia. Amy Nietfeld nos sumerge en esta realidad con una honestidad brutal. En sus páginas, nos revela cómo la búsqueda de la perfección académica se convirtió en su única forma de probar que merecía existir en un mundo que constantemente cuestionaba su valor. Las calificaciones perfectas, escribe, eran mi armadura contra un sistema que estaba esperando etiquetarme como otro caso perdido del sistema de acogida. Cada A en su expediente académico era más que una calificación, era un argumento contra aquellos que la habían descartado, una prueba tangible de su valor en un mundo que parecía determinado a ignorarla. La autora nos lleva a través de momentos desgarradores donde esta búsqueda de la perfección se convierte en una obsesión consumidora. Nos cuenta cómo memorizaba páginas enteras de libros de texto mientras esperaba en las filas de los comedores sociales, cómo practicaba presentaciones orales en susurros en los baños públicos antes de que abriera la biblioteca, y cómo cada pequeño error se sentía como una amenaza existencial a su supervivencia. Esta narrativa cobra un significado especialmente profundo cuando Nietfeld describe cómo tuvo que mantener esta fachada de perfección incluso en los momentos más oscuros de su vida. Mientras lidiaba con el trauma del abandono, la inestabilidad habitacional y la lucha constante por sus necesidades básicas, se veía obligada a proyectar una imagen de competencia y control absoluto. La perfección, nos dice, no era solo académica, era una actuación constante, un papel que tenía que interpretar las 24 horas del día. Esta obsesión por la perfección resuena profundamente en nuestra era actual, donde las redes sociales y la cultura de la productividad han creado una generación atrapada en la búsqueda incesante de la excelencia. Los jóvenes de hoy se encuentran en una situación similar, aunque manifestada de manera diferente, perfiles de Instagram cuidadosamente curados, CVS sobrecargados de actividades extracurriculares, y una presión constante por demostrar su valor a través de logros cuantificables. La historia de Nietfeld nos hace cuestionar el costo real de esta búsqueda de la perfección. ¿Cuántos de nuestros jóvenes están atrapados en este mismo ciclo destructivo, viendo la perfección no como una aspiración, sino como un requisito mínimo para ser considerados dignos de oportunidades y respeto? ¿Cuántos están sacrificando su salud mental, su bienestar emocional y sus relaciones personales en el altar de la perfección? Cuando Nietfeld finalmente logró entrar en Harvard y posteriormente asegurar un codiciado puesto en Google, parecía haber alcanzado el pináculo del sueño meritocrático americano. La chica que una vez vivió en su coche ahora caminaba por los pasillos de las instituciones más prestigiosas del mundo. Era la personificación del sueño americano, la prueba viviente de que cualquiera puede triunfar si trabaja lo suficientemente duro. Sin embargo, lo que descubrió tras esas puertas doradas fue una realidad mucho más compleja y perturbadora. A través de sus experiencias en estas instituciones de élite, la autora desarma meticulosamente el mito de que el trabajo duro y el talento son suficientes para triunfar. Con una precisión quirúrgica, Nietfeld expone las capas invisibles de privilegio que permean cada aspecto de estas instituciones supuestamente meritocráticas. Nos muestra cómo las conexiones familiares, el capital social y las redes de seguridad económica juegan un papel crucial en el éxito, incluso en espacios que se enorgullecen de su supuesta objetividad.
En un pasaje particularmente revelador, Nietfeld describe su primera semana en Harvard, donde sus compañeros de clase discutían casual y despreocupadamente sobre sus veranos en Martha's Vineyard o sus viajes de esquí en Aspen. Mientras tanto, ella guardaba celosamente el secreto de haber pasado sus veranos trabajando múltiples empleos solo para sobrevivir. Esta disparidad no era solo económica, era una brecha fundamental en la forma en que diferentes estudiantes podían experimentar la misma institución. La autora profundiza aún más en esta realidad cuando nos lleva a sus días en Google. Describe cómo sus colegas, provenientes de entornos privilegiados, podían permitirse tomar riesgos profesionales y cometer errores, respaldados por redes de seguridad familiares y conexiones sociales. En contraste, ella vivía con el temor constante de que un solo error pudiera desencadenar una caída en espiral que la devolviera a la precariedad de su pasado. Cada decisión, escribe, cada interacción, estaba teñida por el peso de saber que no tenía un plan B, ninguna red de seguridad que me atrapara si caía. Esta realidad se hace aún más evidente cuando Nietfeld analiza las estructuras sutiles pero poderosas que mantienen las desigualdades en estos espacios de élite. Desde el lenguaje corporal hasta las referencias culturales compartidas, desde las redes informales de mentoría hasta las oportunidades no publicitadas, nos muestra cómo el privilegio opera en capas que van mucho más allá del simple acceso económico. Lo más revelador es su análisis de cómo estas instituciones utilizan historias como la suya, la del que lo logró a pesar de todo, para mantener la ilusión de la meritocracia. Su éxito individual se convierte en una herramienta para justificar un sistema fundamentalmente injusto, una excepción que supuestamente prueba la regla. Mi historia, reflexiona, se usaba como prueba de que el sistema funcionaba, cuando en realidad era evidencia de cuán profundamente estaba roto. Esta deconstrucción del mito meritocrático nos obliga a enfrentar una verdad incómoda sobre nuestra sociedad actual: el mérito no existe en el vacío. Está profundamente entrelazado con el privilegio, las conexiones y las redes de seguridad invisibles que algunos dan por sentado. El verdadero desafío, sugiere Nietfeld, no es simplemente crear más historias de éxito individual, sino cuestionar y transformar los sistemas que hacen que tales historias sean excepcionales en primer lugar. La sociedad adora las historias de resiliencia. Las consumimos ávidamente en películas, libros y podcasts motivacionales. Sin embargo, Amy Nietfeld nos obliga a confrontar una realidad mucho más incómoda sobre el trauma y la resiliencia. A través de sus páginas, desmantela la romantización de la superación personal y nos presenta una verdad más cruda y honesta. En uno de los pasajes más impactantes del libro, Nietfeld describe sus experiencias en el sistema de acogida. Nos lleva a través de noches interminables en hogares temporales, donde la supervivencia diaria requería una vigilancia constante. La resiliencia, escribe, no era una opción inspiradora que elegí. Era la única manera de sobrevivir otro día. Esta perspectiva desafía directamente nuestra tendencia cultural a glorificar el trauma como un vehículo para el crecimiento personal. La autora nos sumerge en momentos devastadores donde el sistema diseñado para protegerla se convirtió en una fuente adicional de trauma. Describe cómo tuvo que aprender a navegar por un laberinto de trabajadores sociales, consejeros escolares y funcionarios del sistema, cada uno con sus propias expectativas y demandas. Cada adulto en mi vida, revela, quería que fuera lo suficientemente dañada como para necesitar ayuda, pero no tan dañada como para ser un caso perdido. Esta dualidad cruel se manifestaba en cada aspecto de su vida. Durante el día, mantenía calificaciones perfectas y una sonrisa inquebrantable. Por las noches, luchaba con los efectos del trauma complejo, el trastorno de estrés postraumático y la ansiedad crónica. El sistema celebraba su resiliencia en público mientras ignoraba sistemáticamente su sufrimiento en privado. Nietfeld también explora el impacto transgeneracional del trauma. A través de su propia historia familiar, nos muestra cómo los patrones de abuso, adicción y abandono se transmiten de una generación a otra, no por destino, sino por la falta de recursos y apoyo adecuados para romper estos ciclos. Esta realidad resuena profundamente en nuestra sociedad actual, donde millones de personas luchan con traumas heredados sin acceso a la ayuda que necesitan. Tirarse hacia arriba por las propias botas es una metáfora profundamente arraigada en la cultura americana. Es la historia que nos gusta contar sobre el éxito: cualquiera puede lograrlo si trabaja lo suficientemente duro. Sin embargo, Nietfeld desarma esta narrativa con una precisión devastadora, revelando las contradicciones inherentes en esta forma de pensar. A través de su propia experiencia, la autora nos muestra cómo esta mentalidad del bootstrapping ignora las realidades estructurales que hacen que algunas botas sean mucho más pesadas que otras.
Nos lleva a momentos específicos de su vida donde el trabajo duro y la determinación se enfrentaron contra barreras sistémicas aparentemente infranqueables. En un pasaje particularmente revelador, Nietfeld describe el proceso de solicitud de admisión a la universidad. Mientras sus compañeros de clase tenían tutores privados y podían pagar las tarifas de solicitud sin pensarlo dos veces, ella tenía que trabajar turnos extra en múltiples empleos solo para poder enviar sus solicitudes. El problema con la narrativa del bootstrapping, reflexiona, es que asume que todos comienzan con botas. La autora profundiza en la paradoja de tener que demostrar simultáneamente necesidad y mérito. Para obtener ayuda financiera, tenía que probar que era lo suficientemente pobre como para necesitarla, pero al mismo tiempo tenía que demostrar que era lo suficientemente especial como para merecerla. Esta dualidad imposible revela las contradicciones inherentes en un sistema que predica la autosuficiencia mientras ignora las barreras estructurales que la hacen imposible para muchos. Nietfeld también expone cómo la narrativa del bootstrapping sirve para mantener el status quo. Cuando algunas personas logran superar obstáculos extraordinarios, sus historias se utilizan como prueba de que el sistema funciona, en lugar de evidencia de cuán extraordinariamente difícil es triunfar dentro de él. Mi éxito, escribe, no validaba el sistema. Lo acusaba. A través de ejemplos concretos de su vida, la autora demuestra cómo el éxito individual no puede superar las barreras sistémicas por sí solo. Describe situaciones donde incluso después de lograrlo, después de Harvard, después de Google, seguía encontrando obstáculos invisibles pero poderosos. Las redes informales de poder, el capital social heredado, y los privilegios invisibles continuaban jugando un papel crucial en las oportunidades disponibles. Esta crítica al mito del bootstrapping es especialmente relevante en nuestra era actual de creciente desigualdad. En un momento en que la movilidad social está disminuyendo y la brecha entre ricos y pobres se amplía, la idea de que cualquiera puede triunfar solo con esfuerzo individual se revela como una fantasía peligrosa que sirve principalmente para justificar las desigualdades existentes. En el corazón de Acceptance yace una crítica penetrante a las instituciones que supuestamente están diseñadas para ayudar a los más vulnerables. A través de su experiencia personal, Nietfeld nos guía por el laberinto kafkiano de la burocracia institucional, revelando cómo los sistemas supuestamente de apoyo a menudo terminan perpetuando el ciclo de trauma y marginación que deberían romper. La autora nos lleva a través de sus encuentros con múltiples instituciones, el sistema de acogida, el sistema educativo, los servicios sociales, y más tarde, las prestigiosas instituciones académicas y corporativas. En cada caso, nos muestra cómo estas organizaciones operan bajo una paradoja fundamental. Exigen que las personas demuestren su necesidad de ayuda mientras simultáneamente las penalizan por mostrar cualquier signo de vulnerabilidad. Un ejemplo particularmente revelador ocurre durante su tiempo en el sistema escolar público. Nietfeld describe cómo tuvo que navegar una red compleja de requisitos contradictorios, necesitaba demostrar que era lo suficientemente estable para merecer recursos educativos, pero lo suficientemente necesitada para calificar para la asistencia. Era como caminar en una cuerda floja, escribe, donde cualquier paso en falso podría resultar en la pérdida de todo el apoyo. La autora profundiza en la cruel ironía de cómo las instituciones a menudo requieren que las personas estén en sus peores momentos para recibir ayuda, pero luego esperan que funcionen en su mejor nivel una vez que la reciben. Describe reuniones interminables con trabajadores sociales donde tenía que revivir sus traumas más profundos solo para justificar la continuación de servicios básicos. El sistema, observa, te obliga a convertir tu dolor en una actuación pública, pero luego te critica por no superarlo lo suficientemente rápido. A través de su narrativa, Nietfeld expone cómo las instituciones a menudo priorizan la documentación sobre el cuidado real, la conformidad sobre la sanación y las métricas sobre las necesidades humanas. Nos muestra cómo los formularios, los plazos y los requisitos burocráticos pueden convertirse en barreras insuperables para aquellos que más necesitan ayuda. Uno de los aspectos más sutiles pero profundamente perturbadores que Nietfeld explora en Acceptance es la compleja dinámica de la gratitud en el contexto de la ayuda institucional y personal. La autora desarma la noción simplista de que la gratitud es una respuesta natural y sin complicaciones a la ayuda recibida, revelando instead una red compleja de expectativas, poder y control emocional. En un pasaje particularmente impactante, Nietfeld describe cómo cada acto de ayuda venía con un precio invisible, la expectativa de una gratitud eterna y performativa. No era suficiente estar agradecida, escribe, tenía que mostrar mi gratitud constantemente, convertirla en una parte fundamental de mi identidad.
Esta expectativa se manifestaba en todas las relaciones de ayuda, desde los trabajadores sociales hasta los mentores académicos y los benefactores privados. La autora nos lleva a través de momentos donde la gratitud se convirtió en una forma de control social. Describe situaciones donde cualquier cuestionamiento o expresión de descontento era inmediatamente etiquetado como ingratitud. La gratitud, observa, se convirtió en una cadena dorada que me mantenía en mi lugar, recordándome constantemente que mi valor estaba determinado por mi capacidad para mostrar el tipo correcto de agradecimiento. Nietfeld profundiza en la paradoja de cómo la expectativa de gratitud puede socavar el propósito mismo de la ayuda. Cuando los beneficiarios están constantemente obligados a demostrar su agradecimiento, se crea una dinámica de poder que puede ser tan opresiva como las circunstancias de las que están intentando escapar. La autora describe vívidamente cómo esta dinámica afectó su capacidad para desarrollar un sentido auténtico de sí misma. Cada acto de bondad venía con un guión invisible que tenía que seguir, un papel que tenía que interpretar. A través de su narrativa, también explora cómo la gratitud obligatoria puede perpetuar sistemas de desigualdad. Cuando las personas están demasiado ocupadas mostrando agradecimiento, tienen menos espacio para cuestionar las estructuras que hicieron necesaria la ayuda en primer lugar. La gratitud, reflexiona, puede ser una forma de silenciar la crítica necesaria al sistema, de hacer que los beneficiarios se sientan demasiado en deuda como para exigir un cambio real. Esta exploración de la gratitud resuena profundamente en nuestra sociedad actual, donde las narrativas de filantropía y caridad a menudo oscurecen las causas sistémicas de la desigualdad. Nietfeld nos muestra cómo la expectativa de gratitud puede convertirse en una herramienta para mantener el status quo, haciendo que los receptores de ayuda se sientan permanentemente en deuda con un sistema que, en muchos casos, contribuyó a su vulnerabilidad en primer lugar. En Acceptance, Nietfeld nos sumerge en una exploración profunda de cómo la identidad se moldea y se distorsiona bajo el peso de la supervivencia. A través de su narrativa, descubrimos cómo la necesidad primaria de sobrevivir puede llevar a una persona a construir múltiples versiones de sí misma, cada una diseñada para diferentes audiencias y propósitos. La autora nos guía a través de su propia transformación, describiendo vívidamente cómo aprendió a moldear su identidad como si fuera arcilla en sus manos. Me convertí en una maestra del camuflaje social, escribe, capaz de ser quien fuera que necesitaban que fuera en cada momento. Esta habilidad no era un don, sino una necesidad de supervivencia, una adaptación forzada a un mundo que constantemente exigía diferentes versiones de ella misma. En un pasaje particularmente revelador, Nietfeld describe cómo construyó cuidadosamente su personaje para las solicitudes universitarias. Tenía que ser la perfecta combinación de resiliente pero no dañada, necesitada pero no desesperada, excepcional pero no amenazante, revela. Esta construcción meticulosa de identidad no era simplemente una estrategia de marketing personal, era un mecanismo de supervivencia que le permitiría acceder a las oportunidades que necesitaba desesperadamente. La autora profundiza en los momentos donde estas identidades construidas comenzaban a agrietarse. Describe reuniones con consejeros escolares donde tenía que mantener una fachada de competencia inquebrantable mientras vivía en su coche, o entrevistas de trabajo donde tenía que proyectar confianza y privilegio mientras luchaba con la inseguridad alimentaria. Cada interacción, escribe, era una actuación cuidadosamente coreografiada, donde el más mínimo desliz podría revelar la verdad que yacía debajo. Esta fragmentación de la identidad tiene consecuencias profundas y duraderas. Nietfeld explora cómo, incluso después de alcanzar la estabilidad material, continuaba luchando con la pregunta fundamental, ¿quién soy realmente cuando no estoy tratando de sobrevivir? Esta pregunta resuena especialmente en nuestra era de redes sociales y personal branding, donde todos nos encontramos, en cierta medida, construyendo versiones públicas de nosotros mismos. Uno de los aspectos más desgarradores de Acceptance es su exploración del verdadero costo de la movilidad social. Nietfeld desarma la narrativa triunfalista del ascenso social para revelar el precio emocional, psicológico y relacional que conlleva atravesar las barreras de clase. La autora nos lleva a través de su viaje desde la falta de vivienda hasta los pasillos de Harvard y las oficinas de Google, pero no como una historia de triunfo simple. En cambio, nos muestra el dolor agudo de convertirse en lo que ella llama una tránsfuga de clase. Cada paso hacia arriba en la escalera social, escribe, era también un paso que me alejaba de mi pasado, de las personas que había conocido, de partes de mí misma que no podía llevar conmigo. En pasajes profundamente conmovedores, Nietfeld describe la sensación de no pertenecer completamente a ningún mundo. Ann Harvard se encontró navegando un universo de privilegios y códigos sociales no escritos que sus compañeros de clase parecían absorber desde la cuna.
Era como aprender un idioma extranjero, reflexiona, pero uno donde cualquier acento o error gramatical te marcaba inmediatamente como un extraño. La autora profundiza en la soledad única que viene con la movilidad social ascendente. Describe cómo, a medida que escalaba la jerarquía socioeconómica, se encontraba cada vez más aislada de sus orígenes. Las conversaciones con antiguos amigos se volvían incómodas, llenas de silencios y malentendidos mutuos. Al mismo tiempo, nunca se sentía completamente cómoda en su nuevo entorno social, constantemente consciente de las diferencias en experiencias de vida y perspectivas. Este aislamiento se magnifica por lo que Nietfeld llama la culpa del superviviente. Describe vívidamente el peso de haber escapado mientras otros quedaron atrás. El éxito, escribe, viene con un tipo particular de culpa, el conocimiento de que tu ascenso individual hace poco para cambiar el sistema que mantiene a otros atrapados. La autora también explora cómo la movilidad social puede crear una forma única de trauma intergeneracional. Describe la dificultad de mantener relaciones familiares cuando las experiencias y valores se han vuelto tan divergentes. Cada logro, observa, creaba una nueva grieta en el puente que me conectaba con mi familia, hasta que eventualmente me encontré en una isla de logros, pero profundamente sola. Este análisis del costo de la movilidad social es especialmente relevante en nuestra era de creciente desigualdad. Nietfeld nos muestra cómo el sueño americano de ascenso social no solo es cada vez más raro, sino que también viene con un precio emocional y psicológico que rara vez se reconoce en nuestras narrativas culturales sobre el éxito. En uno de los análisis más incisivos de Acceptance, Nietfeld desmantela la manera en que la sociedad consume y utiliza las historias de superación personal. Con una honestidad descarnada, la autora explora cómo estas narrativas, aparentemente inspiradoras, pueden servir para perpetuar los mismos sistemas de opresión que pretenden criticar. Mi historia, escribe Nietfeld, se convirtió en un producto, una mercancía que diferentes instituciones querían usar para sus propios fines. La autora nos lleva a través de múltiples ocasiones en las que fue invitada a compartir su historia de superación en eventos corporativos, ceremonias de premiación y reuniones de recaudación de fondos. En cada ocasión, observó cómo su narrativa personal era cuidadosamente editada y empaquetada para ajustarse a un guión predeterminado de redención y triunfo individual. La autora describe vívidamente el proceso de ver su propia vida convertida en lo que ella llama pornografía de la pobreza, historias de dificultad y superación diseñadas para hacer que las audiencias privilegiadas se sientan simultáneamente conmovidas y reconfortadas. Querían suficiente trauma para hacer la historia interesante, observa, pero suficiente éxito para no cuestionar el sistema que hace que tales historias sean necesarias en primer lugar. En pasajes particularmente reveladores, Nietfeld examina cómo las instituciones utilizan estas narrativas de éxito individual para desviar la atención de los problemas sistémicos. Describe reuniones en Google donde su historia era presentada como prueba de la meritocracia corporativa, mientras que las estadísticas más amplias sobre diversidad e inclusión permanecían sin abordar. Mi éxito individual, escribe, se convirtió en una cortina de humo que ocultaba el fracaso colectivo del sistema. La autora también explora el impacto psicológico de convertirse en lo que ella llama una historia de éxito profesional. Describe la presión constante de mantener una narrativa coherente y edificante, incluso cuando la realidad era mucho más compleja y contradictoria. Cada vez que contaba mi historia, reflexiona, sentía que traicionaba una parte de la verdad, simplificando el caos y el dolor de mi experiencia en algo digerible para el consumo público. En el capítulo final y más profundo de su memoir, Nietfeld nos lleva al corazón mismo del significado de la aceptación. La autora desarma la noción superficial de aceptación como simple reconocimiento social o logro externo, revelando una búsqueda mucho más profunda y compleja de autenticidad y paz interior. A través de una prosa penetrante, Nietfeld describe su largo viaje hacia la comprensión de que la verdadera aceptación no se encuentra en las cartas de admisión de universidades prestigiosas ni en las ofertas de trabajo codiciadas. Durante años, escribe, confundí la aceptación con la validación externa. Creía que si acumulaba suficientes logros, finalmente me sentiría completa. Esta confusión, nos muestra, es particularmente peligrosa para aquellos que han experimentado trauma y rechazo temprano en la vida. La autora nos guía a través de su proceso de desaprender la necesidad constante de probarse a sí misma. Describe momentos cruciales de revelación donde comenzó a cuestionar la lógica implacable de la perfección y el logro que había guiado su vida. La verdadera aceptación, reflexiona, comenzó cuando pude mirar mi pasado sin la necesidad de transformarlo en una historia inspiradora para otros.
En pasajes profundamente personales, Nietfeld explora el desafío de aceptar no solo los aspectos superados de su pasado, sino también las partes que no encajan perfectamente en una narrativa de redención. Describe el proceso doloroso pero liberador de aceptar que algunas heridas no necesitan ser transformadas en lecciones inspiradoras. Hay partes de mi historia, escribe, que no necesitan ser redimidas o convertidas en ejemplos motivacionales. Algunas experiencias simplemente necesitan ser reconocidas y llevadas con gentileza. La autora también aborda la compleja tarea de reconciliar diferentes versiones de sí misma, la niña traumatizada, la estudiante perfecta, la profesional exitosa. En lugar de tratar de resolver estas contradicciones, Nietfeld sugiere que la verdadera aceptación viene de abrazar la complejidad de nuestra historia completa. La aceptación, observa, no significa crear una narrativa perfectamente coherente de tu vida. Significa hacer espacio para todas las contradicciones y complejidades que te hacen quien eres. Este último capítulo resuena profundamente en nuestra era de redes sociales y comparación constante, donde la presión por presentar una versión curada y exitosa de nosotros mismos nunca ha sido mayor. Nietfeld nos muestra que el verdadero trabajo de aceptación no está en perfeccionar nuestra imagen externa, sino en desarrollar una relación más compasiva y honesta con nuestra historia completa, incluyendo las partes que no pueden ser fácilmente empaquetadas en una publicación inspiradora de Instagram o un post motivacional de LinkedIn. Al cerrar este episodio de Obcast, es importante reflexionar sobre el mensaje central que Amy Nietfeld nos deja en Acceptance. Este libro no es simplemente una memoria más sobre superar adversidades, es un llamado a reexaminar profundamente nuestras nociones sobre el éxito, la meritocracia y la aceptación. A través de su narrativa valiente y descarnada, Nietfeld nos desafía a cuestionar los mitos que sostienen nuestra sociedad y a reconocer que la verdadera aceptación no viene de alcanzar una perfección imposible o de cumplir con las expectativas de otros, sino de abrazar nuestra historia completa, con todas sus complejidades y contradicciones. Como siempre les recordamos en Obcast, este ha sido solo un vistazo a la profundidad y riqueza que ofrece Acceptance. Los invitamos a sumergirse en sus páginas para descubrir los matices y reflexiones que solo la lectura completa puede ofrecer. En la descripción encontrarán el enlace para adquirir el libro. Recordemos que las grandes obras, como esta, no solo nos cuentan historias, sino que nos ayudan a repensar nuestra propia narrativa y la sociedad en la que vivimos. Hasta el próximo episodio.